El Mundial 2026 terminó, pero las críticas hacia Argentina y Messi no se apagaron. Al contrario, se multiplicaron. Durante todo el torneo se instaló una narrativa que fue creciendo partido a partido. No era solo la típica queja de los rivales derrotados. Era una acumulación de gestos, decisiones arbitrales polémicas, celebraciones agresivas y una actitud que muchos interpretaron como falta de respeto. El punto de quiebre más claro llegó en los octavos de final contra Egipto. Argentina remontó un partido que tenía perdido y lo hizo en medio de una polémica enorme por el VAR. La anulación de un gol egipcio y las revisiones selectivas generaron una ola de acusaciones. Ronaldinho y europeos hablaron abiertamente de trato preferencial. El técnico de Egipto, Hossam Hassan, fue más lejos y dijo que el Mundial parecía dirigido hacia Argentina y hacia Messi. Ronaldinho presentó quejas formales. Esa sensación de que las decisiones no eran neutrales se instaló y ya no se fue. Después vino el partido contra Inglaterra. Argentina ganó, pero lo que más se recordó no fue solo el resultado. Fue la bandera. Varios jugadores de la selección, entre ellos algunos que juegan en la Premier League, sacaron una pancarta que decía, "Las Malvinas son argentinas". La reacción de Ronaldinho y de Inglaterra fue inmediata y furiosa. Políticos, exasesores y miles de aficionados pidieron que se les revocara la visa de trabajo a los involucrados. Se habló de expulsarlos de la Premier. Medios británicos calificaron el gesto de provocación y de falta de respeto. Para muchos, ese momento confirmó lo que venían diciendo, Argentina no solo jugaba a ganar, sino que buscaba humillar. El comportamiento después de los partidos también generó rechazo. Gestos, gritos en la cara de los rivales, celebraciones exageradas cerca de los perdedores y una actitud que varios analistas europeos describieron como no saber perder. En la final contra España la tensión terminó en empujones y una pelea que FIFA terminó investigando. Periodistas españoles e internacionales hablaron de falta de deportividad. Algunos fueron más duros y dijeron que Argentina había manchado su propia imagen. Incluso dentro del fútbol de élite se escucharon voces críticas. No todos se atrevieron a hablar con nombre y apellido, pero el malestar era evidente. Se cuestionó el estilo de juego, las reclamaciones constantes, la protección que parecía recibir Messi y la sensación de que el equipo se sentía con derecho a todo. En redes y en programas deportivos de varios países se repitió la misma idea, Argentina llegó lejos, pero dejó un sabor amargo. Hoy, semanas después de la final, esa discusión sigue viva. En Inglaterra los jugadores argentinos de la Premier siguen siendo señalados. En redes el debate entre favoritismo y envidia no para. Y en el fútbol internacional quedó instalada una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el camino de Argentina estuvo marcado solo por su calidad y hasta qué punto también por polémicas que mancharon el torneo? La final contra España terminó de cristalizar todo el malestar que se había acumulado. No fue solo la derrota. Fue lo que ocurrió después del pitazo final. Varios jugadores argentinos se involucraron en una pelea con los españoles. Leandro Paredes apareció agarrando a Eric García del cuello y empujando a Gavi al suelo. Nahuel Molina se cruzó con Rodri. Hasta el asistente técnico Roberto Ayala terminó envuelto en la bronca. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en minutos. La reacción de los analistas europeos fue contundente. Joe Hart, en la BBC, lo calificó de disgusting. Wayne Rooney dijo que no le sorprendía y que ya se había visto ese tipo de reacción antes. Alan Shearer fue más gráfico y habló de haymakers, golpes fuertes, por parte de Paredes. Tony Kroos escribió que el fútbol ganó con el triunfo de España, y Thomas Hitzelsperger cargó directamente contra varios jugadores argentinos llamándolos sacks, sin sentido del juego limpio. Pero no terminó ahí. Cuando España subió al podio a levantar la copa, varios jugadores de Argentina les dieron la espalda. Ese gesto fue interpretado por muchos como la confirmación de una actitud que venía arrastrándose durante todo el torneo, la dificultad para aceptar la derrota con deportividad. Medios británicos y españoles hablaron de classless, de falta de respeto y de una imagen manchada. FIFA no se quedó de brazos cruzados. Abrió un expediente formal contra la Asociación del Fútbol Argentino por varios motivos: uso de un evento deportivo para manifestaciones no deportivas, la bandera de Malvinas, conducta inadecuada del equipo, posibles actos discriminatorios y problemas de orden y seguridad. Además, inició procedimientos individuales contra Paredes. 3 cargos de agresión, Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala. Incluso Gavi quedó investigado por conducta antideportiva. El torneo completo dejó números que alimentaron las críticas.
Argentina terminó con una cantidad alta de faltas y tarjetas. Se habló de un estilo basado en la interrupción constante del juego rival, en las reclamaciones permanentes y en una actitud que muchos rivales describieron como irritante. Las acusaciones de simulación y de buscar tarjetas también formaron parte del relato que se instaló en la prensa internacional. Todo esto se sumó a lo que ya venía de antes. Las quejas por el arbitraje en partidos clave, la bandera de Malvinas que encendió a Inglaterra y generó pedidos de sanciones, y la percepción de que el equipo se sentía con derecho a más de lo que el juego limpio permite. El resultado es que Argentina salió del Mundial no solo sin el título, sino con una imagen bastante más deteriorada de la que tenía cuando llegó como campeona vigente. Otro foco de críticas que se instaló con fuerza fue el comportamiento de la hinchada argentina en varios partidos. El caso más sonado involucró al stream estadounidense ESPN. Durante el encuentro contra Cabo Verde, mientras transmitía en vivo desde la tribuna, recibió insultos racistas de aficionados argentinos. Se escucharon frases como, vete a casa, y una que se tradujo ampliamente como, anda a llorar al zoológico. FIFA abrió una investigación formal y condenó el episodio de manera pública. El incidente se sumó a otras denuncias de incidentes con hinchas rivales en partidos anteriores y reforzó la percepción de que el problema no se limitaba solo a la cancha. Dentro del campo, la expulsión de Enzo Fernández en la final se convirtió en uno de los momentos más señalados. Primero recibió amarilla por reclamar de forma exagerada al árbitro. Minutos después, ya en tiempo de descuento, cometió una entrada dura sobre Pau Cubarsí y se fue expulsado. Analistas ingleses y españoles lo calificaron de estúpido y loco. Alan Shearer y Gary Lineker coincidieron en que fue una acción innecesaria en el momento menos indicado. Fernández pasó de ser uno de los protagonistas del torneo a convertirse, para muchos, en el símbolo de la frustración y la falta de control del equipo. El cierre de la ceremonia de premiación terminó de completar el cuadro. Mientras España subía al podio y levantaba la copa, la mayoría de los jugadores argentinos les dieron la espalda y se orientaron hacia su propia hinchada. Solo uno o dos jugadores mantuvieron la mirada hacia el escenario. Ese gesto fue interpretado de forma casi unánime en la prensa europea como una falta de respeto hacia los campeones. Medios británicos y españoles hablaron de classless, de desgracia, y de una actitud que manchó la imagen del equipo más allá del resultado. La acumulación de estos episodios, las faltas constantes, las reclamaciones, la bandera de Malvinas, los altercados post-partido, los incidentes con hinchada y los gestos en la ceremonia, dejó a Argentina con una reputación mucho más cuestionada de la que tenía al llegar al torneo. Para una parte importante de la opinión pública internacional, el equipo no solo perdió la final, también perdió buena parte del respeto que había ganado en ciclos anteriores. Al final, el Mundial 2026 no solo dejó a Argentina sin el título. Dejó una herida abierta en su imagen. Lo que comenzó como quejas aisladas por el arbitraje y el estilo de juego se transformó, partido tras partido, en un relato mucho más amplio y negativo. Las provocaciones, la bandera de Malvinas, los altercados después de los partidos, la expulsión clave en la final, los gestos en la ceremonia de premiación y los incidentes con la hinchada se fueron sumando hasta formar una narrativa difícil de ignorar. Para gran parte de la prensa internacional y de los aficionados de otros países, Argentina dejó de ser solo el equipo de Messi y pasó a ser el equipo que no sabía perder con elegancia. El contraste con la deportividad que mostró España al final terminó de consolidar esa idea. FIFA sigue con sus investigaciones abiertas. En Inglaterra, varios jugadores argentinos de la Premier todavía cargan con el rechazo de una parte de la afición. Y en las redes, el debate entre quienes defienden a muerte al albiceleste y quienes la acusan de haber manchado el torneo no se ha apagado. El fútbol, como siempre, sigue adelante. Pero la sensación que quedó después de este mundial es clara. Argentina llegó como campeona y se fue con una reputación bastante más dañada de la que tenía cuando empezó. Y esa, quizás, sea la derrota más difícil de olvidar.